antes que nosotros le pidiéramos perdón a Él. Pero eso se tiene que manifestar en nuestras vidas. Como nosotros vemos que el perdón de Dios se manifestó a través de su Hijo, por amor, como dijo Matías, dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos ser perdonados de qué. ¿De nuestro pecado? Sí, pero entonces, ¿qué nos perdonó Dios? Pecado. ¿Y qué consecuencia traía a nuestras vidas? Entonces, ¿somos perdonados de qué? De nuestros pecados. De la muerte. De la muerte. Entonces, ¿qué nos perdonó? Condenación. ¿Hoy está? A ver. Por eso tenemos que entender esto antes de entrar del perdón que vamos a hablar. Tenemos que entender el perdón de Dios. Si nosotros no entendemos el perdón de Dios, no vamos a poder entender por qué tenemos que perdonar. Entonces, cuando Dios nos perdonó la condena. Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, ¿qué dijo Jesús? Yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron, entonces yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Eso lo hemos hablado algunas veces. Pero entonces, ¿quién nos perdonó? La condenación. La condena que había en nuestra vida. Entonces, cuando vos te arrepentís y le pedís perdón a Dios por tus pecados, entonces ahí sos libre ¿de qué? De toda condena. Dios perdonó tu condena. ¿Y cuál es la condena? La muerte espiritual, la muerte eterna. ¿Qué dijo Dios? Siendo de tal manera yo los amé a ustedes, que di a mi Hijo por ustedes, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo yo no vine a condenar, siendo la condenación la asumen o la viven o se la apoderan cada uno de aquellos que no quieran creer en el sacrificio o en la prueba de amor que yo les di a ustedes para que ustedes puedan ser perdonados. Así que el perdón de Dios siempre está. Entonces, si el perdón de Dios siempre está para nosotros y hemos recibido el perdón, ¿cuántos se sienten perdonados? ¿Por Dios? ¿Sí? Por Dios, estamos hablando en el caso de perdón. ¿Cuántos nos sentimos perdonados por Dios? Entonces, si te sentís perdonado, ¿qué te hace sentir que estás perdonado? La paz, la tranquilidad de que podamos estar en su presencia y demás. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Está el perdón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del amor, de la cualidad del amor dentro del fruto? Y decía, cualquiera que no ame a su hermano no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque si realmente decís que amás a Dios, es porque el amor de Dios está en tu vida. Y si no amas a tu hermano, entonces, como decía Isabel, discúlpenme, pero estamos siendo mentirosos a lo que la palabra dice, porque Dios es amor. Entonces, en este caso aplica lo mismo. Si nosotros somos perdonados, si nosotros nos consideramos perdonados y si realmente nos hemos arrepentido y hemos sentido el perdón de Dios en nuestra vida y hemos recibido el perdón de Dios en nuestra vida, entonces ¿por qué nos cuesta soltar el perdón? ¿Por qué entonces me cuesta perdonar a las personas que me ofendieron, a las personas que me maltrataron? ¿Por qué me cuesta perdonar? No, porque muchas veces hay dolor, hay remordimiento, hay rencor, muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que no nos permiten perdonar. Y hoy vamos a encontrar algunas de las cosas que nos puedan imposibilitar el no perdonar. Pero el perdonar es una decisión, no es un sentimiento, sino hoy me la tengo ganas de perdonar a todos, así que hoy hablen mal de mí, háganme daño, que total yo hoy los voy a perdonar. Porque siento ganas de perdonar. No es así. Es decidir perdonar. Es decir, así como Dios decidió perdonarme, porque si fuera por méritos propios, como decía la otra vez, siendo Dios apartó de su indignación que sentía por nosotros, siendo hermano, ¿por dónde dice eso la palabra? Lo dice en el versículo que leía el otro día, Isaías 12:12. Pero también dice en un momento, ¿sabes lo que dijo Dios? Me arrepiento de haber creado al hombre. ¿No lo dijo Dios? Sí. Entonces, imagínense si Dios se tendría que llevar con los mismos sentimientos y emociones que nosotros tenemos todos los días. Hoy Dios se levanta mañana y dice, la verdad que hoy no los tengo ganas de perdonar a ninguno de ustedes. No siento de perdonar hoy. No, y mañana le pedimos perdón a Dios. Y mirá si mañana Dios no siente ganas de perdonar
perdonarte, se levantó con el pie izquierdo, no siente ganas de perdonarte y mañana te equivocás, le fallás, le errás y justo ese día le pedís perdón a Dios y te estás muriendo y le pedís perdón a Dios, pero como Dios no tiene ganas de perdonarte, no siente el perdonarte, entonces no te perdonó. ¿Qué pasó con tu vida? Recibís condenación. Entonces, gracias a Dios que Dios no se lleva por sentimientos y emociones, ni por méritos de nuestros hacia Él, y Él nos perdona igual. Entonces, si tenemos ese amor, si tenemos ese perdón, ¿cuántos tienen el perdón de Dios? Entonces, ahora sí, podemos empezar a tratar este tema en nuestras vidas. El perdón es el principio, es el prerequisito para poder recibir todo lo que viene de Dios para nuestras vidas. Por eso yo te decía, ¿qué hicimos nosotros para recibir la salvación? Nada, es un regalo de Dios. No, vos te la apoderaste, vos la recibiste cuando te arrepentiste y pediste perdón. El Padre Nuestro, cuando la otra vez creo que dije algo, cuando el Padre Nuestro dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no es que Dios te perdona porque vos perdonaste primero. Entonces no podés, ninguno de nosotros podemos ir a decirle a Dios, Dios, yo perdoné, así que vos me tenés que perdonar a mí. No, si yo leo la Biblia, parecería que dice eso. No dice eso. Dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros le estamos pidiendo perdón a Dios, automáticamente tenemos que recordar que hay alguien que nos ofendió, que hay alguien que nos dañó, que hay alguien que nos hizo daño. Entonces nosotros, en ese momento, si estamos pidiendo perdón porque también hemos fallado, también hemos herido, también hemos maltratado y le estamos pidiendo perdón a Dios para que nos perdone, entonces Dios te dice, ¿y vos? Eso es lo que quiere decir el Padre Nuestro. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dijo Jesús cuando nos enseña ahora. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, nosotros podemos decidir perdonar. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el perdón de Dios. Es más fácil pedirle perdón a Dios, porque Dios es amor y Dios es perdonador. Es más fácil venir a pedirle perdón a Dios. Pero el perdón se manifiesta en nuestra vida cuando hay verdadero arrepentimiento. Si no, es una sensación. Así con la vara que medís, te voy a medir. Esa es la regla de oro, ¿no? Esa es la regla de oro que aplica a un montón de situaciones que nosotros podemos... Hay mucho para hablar del perdón. Así como ese siervo que le debía a su amo 500 pesos y fue y le lloró para que se lo perdone, y él tenía 500 millones, 4 veces la deuda externa que tiene la Argentina, ¿sí? Le debía muchísimo, impagable. Entonces fue y lloró. ¿Dice eso la Biblia? Sí, robó, dice que fue y lloró. Le lloró a su amo, a su señor, para que se lo perdonase. ¿Y qué hizo siendo hoy la verdad? ¿Por qué lo perdonó? Bueno, porque sabía que nunca le iba a poder pagar. Diciendo, voy a renegar toda mi vida con alguien que sé que me va a traer dolor de cabeza. No, listo, te suelto, anda más, rehacé tu vida. Entonces ese que ya fue liberado de su condena, de su deuda, fue y le dijo, Samuel siempre está más que cerca. Y Samuel, que me debía 50 pesos de la cancha que le presté para jugar a la pelota, y no puede devolverme, y yo agarré por 50 pesos, fui y lo acusé y fueron y no lo dejaron más jugar. Por ser 500 con intereses. Entonces, ¿qué hace el Señor que lo perdonó? Se enteró y dice, vamos acá, vamos. ¿Por qué? Porque es más fácil pedirle perdón a aquel que sabemos que nos va a perdonar. Es más fácil de pedir perdón a Dios. ¿Te cuesta pedirle perdón a Dios? A Dios no. A veces nos sentimos indignos, a veces nos sentimos culpables, a veces la culpa, la vergüenza hace que no podamos escondernos ahí delante de Dios, pero después cuando se nos enfrenta la situación le pedimos perdón a Dios.
¿Saben cuál es el primer ejemplo? La primera vez que alguien no le pidió perdón a Dios y sufrió las consecuencias de no demostrar arrepentimiento y sufrió las consecuencias. ¿Saben quién fue? No. Adán. Adán cuando comió se sintió desnudo, se escondió y cuando Dios lo llamó decía, ¿qué hiciste? Yo dije, perdóname. La verdad es que me equivoqué. La verdad es que hicimos lo que vos dijiste que no hagamos. Y la consecuencia es esta, nos descubrimos desnudos. Diciendo, ¿qué podemos hacer? Y Dios hubiera actuado de otra manera. ¿A dónde dice eso la Biblia? En toda la palabra. Si nosotros nos arrepentimos, Dios hubiera cambiado otra historia. Otra hubiera sido la historia. Yo estoy seguro que es así. ¿Por qué? Porque de eso me habla de un Dios perdonador, de un Dios que restaura las cosas. Y ¿sabe? Una vez se lo dije, ¿qué es restaurar las cosas? Es llevar al estado original algo. Eso es restaurar. Entonces, si Adán en ese momento hubiera pedido perdón a Dios, hubiera arrepentido y no hubiera puesto excusas, entonces Dios lo hubiera perdonado y lo hubiera restaurado y la condena no hubiera caído sobre Adán. Entonces, cuando vayamos al cielo, lo tenemos que agarrar de la oreja a Adán diciendo, ¿por qué no te arrepentiste? Adán se lavó la mano, le dijo, esta es la que me trajiste. Y la otra, y ahí sí. Entonces, la culpa no fue de la mujer, la culpa fue de Adán, porque Dios le dijo a Adán. Claro. Entonces, Adán le tenía que ser el encargado de decir, no le dijo nada, nunca a la mujer. Dios le dijo al hombre masculino, Sí. al hombre, lo que no tenía que hacer. Era responsabilidad del hombre, de Adán, compartir con su mujer lo que Dios le había dicho. Como no le dijo nada, como no quiso compartir porque no fue al jardín como yo, entonces cuando vino el diablo en forma de serpiente, le dijo una palabra, le llenó la cabeza con algo de que ya no había, por comentarios, pero no le dijo tal cual a Adán lo que, porque cuando responde Eva dice, pero ese no dijeron que podíamos comer, sino no, por esto y por aquello. No tenían claro por qué no. Pero si los dos hubieran tenido la actitud de arrepentirse, otra hubiera sido la historia. Yo estoy seguro de eso. ¿Y por qué dice que Dios es el mismo ayer y hoy? ¿No? O sea, si hoy nos perdona, ¿por qué no nos perdonaría él? Y claro, y a ver, siempre, yo siempre digo esto, cuando Dios bajó y empezó a caminar y lo empezó a llamar, ¿acaso Dios no sabía que se había escondido? ¿Acaso Dios no sabía que ya había fallado? ¿Acaso Dios no sabía de que ya había aparecido la serpiente? ¿Acaso no sabía Dios de que ya habían sido engañados? ¿Qué hubiera? A ver, a veces nosotros decimos, Dios, porque si Dios me ama tanto, ¿por qué Él no me libró de todo eso? Entonces cuando apareció la serpiente, yo fuera Dios, la piso ahí y ya está, se terminó. No, porque nos da a nosotros la libertad, la elección, la decisión de... a nosotros es nuestra responsabilidad. El perdón es un tema recurrente en la Biblia y en él está la base de nuestra relación con Dios. Todos los hijos de Dios lo hemos experimentado y nuestros corazones están llenos de gratitud por eso. ¿Cuántos están agradecidos por el perdón que has recibido de Dios? Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, aún luego de sentir el poder del perdón en nosotros, debemos admitir que no es fácil perdonar. Es lo que te decía recién. Muchas veces antes de perdonar necesitamos pasar por un proceso doloroso y largo. Es así. Muchas veces hay situaciones que llevan un proceso, pero no es que te voy a perdonar al final del proceso. El proceso empieza cuando yo suelto el perdón. No perdono cuando el proceso terminó. ¿No? Cuando yo decido perdonar, empieza el proceso de sanidad en mi corazón. Entonces después yo puedo sentirme libre absolutamente cuando ese proceso muchas veces, largo y doloroso, termina. Pero no es que, bueno, voy a entrar en un proceso para perdonarte. Así que dame tiempo porque tengo que trabajar el perdón. Así cuando pase este proceso largo y doloroso, te voy a perdonar. No es así.
Sí, es un proceso largo y doloroso. El perdonar es mantener el perdón que estoy decidiendo ofrecer, pero empieza el proceso cuando yo decido perdonar. ¿Me entienden? No es que, bueno, ahora sí, ya Dios me sanó, ahora te perdono. No. Dios me sanó porque yo decidí perdonar. El perdón es una decisión. Dios no nos deja solos. Él nos acompaña y nos ayuda. En Él tenemos el ejemplo perfecto de amor y perdón. Pablo en su carta a los Efesios nos exhorta: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Así que, así como Dios lo hizo, vos también hacelo. Vieron que igual, ¿no? Esto, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es igual a, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es lo mismo. Yo podría poner esto, es igual a Mateo 6, 11, 12, no me acuerdo dónde está bien, perdonar nuestras ofensas. Entendemos que Dios desea que vivamos en amor, que perdonemos a los que nos ofenden. Sin embargo, hay situaciones en las que nos parece imposible perdonar, ¿sí? Hay cosas que te sucedieron en tu vida que te parecieron imposibles de perdonar. Vamos a bajarle un escalón. ¿Difíciles? ¿Son súper difíciles? Nivel súper difícil, ¿no? Hay unos jueguitos, ¿no? Bueno, ustedes que juegan ahí, pecadores. Sí. Nivel súper difícil, nivel difícil, ¿qué más? Y fácil, ¿no? Cuando nosotros jugamos al 1882 en la mesita, cuando había la chancha ahí, ese era el difícil. Dale que iban a jugar ahí. Qué lindo tiempo, ¿no? Hay cosas imposibles, parece, de perdonar. Que van a llevar un tiempo, un proceso, pero hay que decidir perdonar. Hay cosas después difíciles que se nos presentan todos los días y tenemos que decidir perdonar. Y hay cosas que son fáciles de perdonar. ¿Hoy tuviste que perdonar a alguien? Sí. ¿Qué nivel de dificultad? Eso no sé. ¿Hoy te tuvieron que perdonar? No sé. ¿A la suegra hay que perdonarla? Yo estoy agradecida por la hija que me dio. Porque sale en vivo. ¿Por qué no lo está viendo? Sí. De hecho, tienes agradecida a Dios. A Dios. No, te perdono, no pensás. ¿Y hoy nos tuvieron que perdonar? Amén, súper amén. ¿Y qué nivel nos tuvieron que perdonar? ¿El imposible? ¿El súper difícil? ¿El difícil o algo? Hoy me dijo, ¿me ayudas en esto? Sí. Pasó media hora y no la ayudé. Me olvidé, ¿verdad? Recién te dije, bueno, me olvidé. ¿Le perdonaste? Que sea la última vez. Que sea la última vez. No, pues se van a volver a repetir, así que más tiene que seguir perdonando. Pero hay unas cosas que hablan de... Quiero retomar esto. Siempre el perdón va a empezar por una decisión. Después Dios se va a encargar del proceso. A algunos les lleva más tiempo que a otros el proceso de ¿qué? De perdonar. Pero el proceso de perdonar es la sanidad del perdón. El proceso empieza en el perdón, cuando yo decido perdonar. Y ahora vamos a ver algunas cosas cuando yo decido perdonar. No hace falta yo decidir perdonar. Ahora lo vamos a ver. A mí me re jode cuando se toman tanto tiempo para perdonar. Es carácter mío igual, no que... A ver, No es que pasa por algo que... pero siempre digo esto, yo me jacto que soy perdonador. ¿Por qué? Porque lo entendí y eso no me hace mejor o peor que nadie. Me aprendí que me conviene a mí perdonar. Porque me favorece a mí. Porque me evita un montón de traumas, situaciones y procesos a mí. Entonces, cuando, y como dije el otro día, no espere, no te da, te perdono, no me querés pedir perdón, joder, perdón, se me escapó. ¿Qué otra palabra puedo poner? No hay otra palabra. Jódase, es lo mismo. Molestes, no sé, ¿qué te va a llamar? Como dije el otro día a alguien. Veníamos y casi nos choca, entonces dije, ojalá
que te quedes sin nafta. Entrando a la estación de servicio y que la tengas que empujar hasta el surtidor. ¿Qué maldijo? No, pero bien, lo maldijo Ahí se Una maldición misericordiosa. Claro, una maldición misericordiosa fue. Siendo... Piadosa la piadosa. No, porque iba con tío y en un momento me vio que me estaba enojando ya porque ya venía molesto el otro del auto y me dijo, y ya me estaba mirando, ¿ves? En ese momento igual le salió algo gracioso. Lo maldije, pero que se quede sin hasta ahí entrando a la estación de servicio. Lo empujó. Y me dice, si no tengo plata, y te bendigo para que puedas pagar la nafta. Entonces, compensaste. compensé, diciendo, a ver, me enojé, sí, me enfurecí, sí, automáticamente maldije, sí, pero lo bendije al instante. ¿Por qué? Porque me di cuenta, porque me convenía a mí soltar el perdón. Porque después tenía ganas de seguirlo a ver si realmente le pasaba o no le pasaba. Pero bueno, seguimos de lado. Hay situaciones en las que nos parece imposible perdonar. Veamos algunos de los mitos. ¿Saben lo que es un mito? Una costumbre. Una situación sí. imposible. Una situación posible. Algo, Costumbre. algo de cierto y algo de. Una historia media mal contada. Una historia medio mal contada. Un mito es algo que puede ser verdad, pero carece de fundamento. Eso es un mito. Un mito, este es el mito. Y si no es verdad, no sé. Pero todos dicen que es así, así que debe ser así. Y es diferente de una costumbre es algo que es un hábito. Pero un mito es algo que se dijo que es así, y entonces, y realmente es así, nadie se lo discutió. Entonces, bueno, debe ser así. Entonces hay muchas veces que nos han dicho cosas sobre el perdón que son mitos. Son cosas que alguien dijo. Y tal vez ese que dijo estaba hablando del perdón y no la tenía bien en clara, y todavía no había decidido perdonar, entonces dijo varias cosas que no son el perdón. Y una de las cosas que dice es perdonar significa aceptar. No, yo perdono y acepto lo que me tocó. Acepto que Samuel me maltrate. Acepto que Samuel me siga. Pobre Samuel. Que sea la piedra de mi vida. Que Samuel siga quitando lo peor de mí. Que viva siempre sufriendo por culpa de Samuel. Así que lo perdono y acepto. Y lo acepto. Y bueno, es lo que Dios me dio. Es lo que Dios me dijo. Bueno, vos porque sos. La verdad que vas a tener que ser muy pulido, así que te voy a poner a Samuel en tu vida. Pobre Samuel. Te voy a poner a Daniel, Gabriel, así que vas a subir. Ahí está, vamos para este lado porque ya veo que no viene más después Samuel. Entonces, Gabriela me tiene que soportar todo. Engaños, maltratos, destratos, todo. Entonces tiene que padecer y sufrir, entonces acepta como, me tienes que perdonar porque a vos te enseñaron a perdonar, así que bancátela. Gabriela. Lo dice la palabra, perdonar y bancátela. Eso nos han enseñado. Eso es lo que nos han dicho que es el perdón. Acepta y bueno, y si no cambia, soporta. Soportarla porque es lo que Dios te dio, así que no, Dios nunca. Ayer decía algo, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. No, y si Dios pensó bien y si Dios quería lo mejor para Gabriela y le puso a la piedra de Daniel al lado para que sea su bien insoportable, ¡oh, y cómo te ama Dios! Eso no significa de que yo haya venido así y no haya conocido a Dios y que Dios empiece a trabajar conmigo, pero eso no significa que ella me tenga que soportar y aceptar así. Antes nosotros, como iglesia, decíamos, y bueno, te casaste con Daniel y es así, bueno, bánquesela, señorita, usted eligió, tuvo el momento de conocer, de orar y ahí lo tiene. Así que ahora, no es así. No es así. Así que hoy sí. Ahí tiene lugar en casa. Se está desmadando. Perdonar no es aceptar o excusar el mal que te ha hecho otra persona. No es aceptar,
así, bueno, es así porque la verdad que no tiene a Dios. Sí, es verdad que no tiene a Dios, pero tampoco Dios me dijo que tengo que soportar eso. La infidelidad también es a algunas personas no la acepta, no perdona, digamos. Son dos cosas diferentes. A ver, perdonar tengo que perdonar. Eso no sé. Ahora vamos a ver otro punto que tiene que ver con eso. Pero a ver. Samuel, vamos a poner a Samuel. No, Samuel no, porque está casado. Pobre Samuel. Yo le soy infiel a ella. Y ella me tiene que perdonar. Y eso no significa de que yo tengo la libertad de hacer lo que quiero, total me va a perdonar. No, me tiene que perdonar porque a ella le conviene perdonar. Claro. Pero eso no significa que tiene que aceptar y excusar, siendo, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? No. Me perdona porque Dios le da la capacidad de perdonar. Pero como dice acá, dice, no es excusar el mal o el daño que otra persona te está causando. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo bajo un sometimiento de todos los días tenemos que perdonar y eso no es perdonar. Eso es acostumbrarte a vivir una realidad que Dios no te dijo que vivas eso. Si nosotros tenemos que perdonar y decidir y orar, ¿para qué? Para que Dios transforme a esa persona. Porque si realmente ella me perdona porque me ama y ama a Dios, y como ama a Dios, me ama a mí, entonces me perdona, entonces si yo digo que la amo a ella, entonces tengo que cambiar, tengo que pedirle a Dios que me transforme, que me ayude. Y si no quiero, si Daniel no quiere cambiar, no quiere ser transformado, no quiere ser perdonado por Dios, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces la Biblia cuando dice del divorcio y esas cosas, está diciendo, no, a ver, entendamos de dónde viene y por qué viene, pero también te lo dice, guarda. Cuando habla la palabra diciendo el obispo, los que van a servir al Señor y demás, habla del hombre, pero también habla de la mujer, ¿sí? Habla siendo hombre una sola mujer y un montón de requisitos, y si no lo cumple, ¿por qué yo me voy a quedar con alguien que no cumple los requisitos? ¿Por qué voy a quedarme con alguien que no me ayuda? ¿Por qué me voy a quedar con alguien que me maltrate? Al contrario, el otro día dije algo, corre por tu vida, y no solamente la espiritual, corre por tu vida física, corre porque estás corriendo peligro en esa situación. Son temas que muchas veces no hemos hablado. Son muchas cosas que dijimos perdonar y aceptar. No. Perdono, pero... Y acá dice algo más, dice, de ninguna manera perdonamos para ser libres del rencor. Decidimos seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras vidas, acciones o emociones. Por eso perdonamos. Pero si él me dice, bueno, hasta acá nomás. Hasta acá te perdono, pero no querés cambiar, no querés... Bueno, listo. Yo seguiré mi camino con Dios y sigue tu camino. Porque hay una canción que no es cristiana. Y es así. ¿La Biblia me lo habilita? Sí. Cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargará de hacer justicia en su momento. Le permitimos a Dios que nos transforme, que nos llene de su Espíritu Santo y seguimos adelante confiando en su bondad. ¿Sí? En Proverbios 20:22 dice, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Entonces, ¿qué hago? Perdono y espero que Dios obre. Espero que Dios haga venganza por mí, no que va a venir un fuego consumidor y lo va a quemar. Mira la venganza. Mira la venganza, entonces Dios va a tratar con la persona. Y si la persona no quiere cambiar, la persona no quiere ser transformada, ¿qué es lo primero que dije yo en el perdón? Si alguien no se arrepiente, si alguien no busca ser perdonado, si alguien no busca estar bien con Dios, ya ha sido condenado. Entonces esa es la venganza de Dios en su momento. No es que Dios va a venir diciendo... Otra cosa cuando vos haces adrede, maltratar a los hijos de Dios, dice la palabra que dice, ojito, a un ungido, haga tropezar con un pequeñito, diciendo, mejórate, hace una piedra y esto se hace. Dios es muy celoso del cuidado y del respeto de sus hijos. Amén. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy dañando a una hija de Dios, estoy maltratando a una hija, dice, ojo, te dice Dios diciendo, yo soy amor, el otro día dije, yo soy amor, dijo Dios, pero también Fuego consumidor. Tranquilo. Fuego consumidor. Cuando a Dios le tocaban su pueblo, cuando a Dios le tocaban sus hijos, decía, No me toques. hasta acá nomás.
El pecado siempre trae consecuencias. Miren esta parte. El pecado siempre trae consecuencias. Y la persona que nos ha hecho daño tendrá que vivir con las consecuencias de su error. Muchas veces tenemos que decidir apartarnos de esa persona para evitar que nos siga causando dolor. Sí. ¿Sí? Perdonar no nos obliga a ser amigos o a mantener una relación cercana con la otra persona. No nos obliga. No. Pero tampoco dice que nunca más tiene que volver a hacer eso. Sí. Acá está para aquellos que me dijeron alguna vez, no nos obliga, dice. Pero tampoco significa que esa persona cambie y que después la relación pueda volver a ser. Si no, yo ya decidí perdonar y hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Si la otra persona no decide hacerlo y no se ha transformado, que se arregle con Dios. Proverbios 22:3, fíjense lo que dice esto. Esto téngalo presente. Eso es cuando muchas veces estoy diciendo, ¿a dónde dice la Biblia haciendo si alguien me está maltratando, si alguien me está haciendo daño? ¿Lo tengo que perdonar? Sí, entonces, ¿me tengo que quedar sufriendo en ese lugar? No. ¿Qué dice Proverbios 22:3? Fernanda. Ahí lo tenés. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, el prudente ve el peligro y lo evita. Entonces diciendo, acá corro peligro. Acá soy maltratado y demás. Entonces, Dios me está diciendo, basta. Se acabó acá. Entonces sí lo evita. Entonces, ¿cómo puedo evitar? Irme. Entonces, y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El inexperto es aquel que no acepta, aquel que no entendió, aquel que su mente está tan enseguecido por algo, por un mito, que le dijeron una vez, el perdonar es aceptar, bueno, bánquesela. Algún día Dios lo va a cambiar. Y si nunca lo cambia, Algunos dicen. no es porque Dios no lo pueda cambiar, sino porque la persona no quiere cambiar. Entonces va a estar atada al resto de su vida con alguien que la maltrata y la engaña y la hace sufrir. Y no. A nosotros nos costó mucho, como iglesia, y en esto yo voy a ser claro y honesto con ustedes, a la iglesia le costó mucho esto de aceptar y decir, esto no es así. El perdonar es perdonar y bueno, algún momento va a cambiar y bancártela. No. A mí no me costó diciendo, no, esto no es así. Esto no es así. Una vez, creo que en un momento se lo comenté, alguien que maltrató a su esposa durante 11 años. Fue un encuentro que tuvieron de varones, sintió el perdón de Dios, el alivio de Dios, vino Dios, lo hizo llorar, saltar, revolcarse por todos lados, fue perdonado, fue restaurado. Se levantó el otro día, fue a la casa diciendo, vos me tenés que perdonar porque Dios ya me perdonó, porque yo me encontré con Dios. Y la mujer ya no quería hacer nunca más nada con él. Entonces agarré, y cuando vino me dijo, nos sentamos haciendo así, pero Dios me perdonó, sí, pero ¿qué? Por media hora de presencia de Dios vas a cambiar 11 años de sufrimiento. Diciendo, ella tiene que empezar el proceso de perdonar, pero tampoco tiene que aceptar hasta que vos demuestres el fruto de arrepentimiento. Entonces, cuando yo perdono y soy perdonado, ¿qué tengo que demostrar? Que cambié, que realmente fui transformado. Y si no estoy demostrando eso, ¿por qué me tiene que seguir buscando? ¿Por qué la otra persona tiene que seguir siendo dañada por lo que hay en mi vida? Entonces, Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. Y nos costó mucho. A mí no me costó, yo le dije, no, pará. Basta. Cuando vinieron alguien, una pareja, lo vinieron diciendo, todo bien. Estábamos sentados así los cuatro, hablando ella, el marido, nosotros dos, y listo, un montón de cosas. Después vení Samuel, haríamos un ratito afuera hablando nosotros dos. Basta. Las cosas como son, basta. ¿Y qué hago? Y bueno, si no querés cambiar de más, ¿qué te vas a quedar ahí? Yo espero que alguien, si alguna vez me sucede y pierdo la relación con Dios, pierdo la comunión con Dios, lo único que le pido a Dios, si alguna vez me transformo en lo peor, que alguien venga y le diga, Gabriela, no, evita el peligro y andate.
O si es al revés, el día de mañana ella, y es peligrosa para mi vida, y yo lo siento, pero te perdono, pero no voy a aceptar eso porque no es excusarte. Excusar es diciendo, bueno, darle libertad al otro a que siga dañando mi vida. A permitir que la otra persona siga maltratando mi corazón, mis sentimientos y esté atado a una situación que no quiere cambiar. Otra cosa es que la otra persona le cueste cambiar, como dije, ¿se acuerdan el jueves pasado que hablaba? Otra cosa cuando yo estoy demostrando querer cambiar, me cuesta, decaigo, cometo errores, pero tengo la intención, hay fruto de arrepentimiento en mi vida. Entonces, cuando demuestro eso, sí tengo que darle chances a la otra persona, pero también la otra persona tiene que entender diciendo, bueno, pero también, si ella me da chance porque yo estoy demostrando fruto de arrepentimiento, ella me tiene que entender también de que me haya un proceso, y yo también tengo que entender que es un proceso para ella, perdonarme. No queremos que todo sea listo. El perdón y ya está, ahí está la parejita feliz. No, pará. No es así, parejita feliz, madre e hijo, padre, hermanos y hermanos. Y ese manipulador, porque es un manipulador, ¿perdona si le hace lo mismo? Generalmente no. Generalmente no. No lo hace. Aún luego de decidir perdonar debemos actuar con prudencia. Debemos orar por la otra persona y pedirle a Dios sabiduría para saber si es el momento de buscar una reconciliación o si es mejor esperar. Muchas veces lo más sabio es esperar hasta que Dios haga su obra transformadora en la otra persona. Pero tenemos que seguir orando por otra persona. Sí. Esto es, no acepto, no te excuso, hasta acá, te perdono, pero voy a orar para que Dios te transforme, pero me alejo, te evito el peligro, pero sigo orando para que Dios transforme la vida de la otra persona. Si después la persona no quiere cambiar, ya es tema con Dios, pero yo no me voy a quedar al lado de alguien que voy a correr peligro, no solamente en mi vida física en este caso, sino también en mi vida espiritual. Había una pareja, una chica que empezó a venir a la iglesia y ella venía, se había puesto de novia ya estaba de novia con alguien que no venía a la iglesia, y de pronto empezó el muchacho a venir, pero nunca demostraba, simplemente venía, la acompañaba, y un momento, bueno, se casaron dentro de la iglesia, y cuando estaban saliendo, te lo cuento porque es alguien que conozco y alguien que ha estado en las células que yo hacía y me ha contado un montón de situaciones. Pero en el momento que se levantaron, se fueron de la reunión, del casamiento, le dijo el muchacho, olvídate de la iglesia, no venís más. Después Dios tuvo misericordia, obró y transformó a esa pareja. Después hicimos células en su casa. Hoy, después de mucho tiempo, se fueron a otro lugar, a Necochea, y ahí establecieron casa de Dios. Pero seguimos orando para que Dios haga, pero ahí fue el obrar de Dios. Pero si la situación se hubiera empeorado, y mi consejo siempre fue diciendo, no sé, vos elegiste, ahora bancátela. No. Oremos para que Dios transforme, y si Dios no transforma. La otra vez dije algo en un chiste, pero fue muy en serio. ¿Qué es lo del apóstol Quintero? ¿Te acuerdas que dije acá? Tenía su mujer que era. Acá no lo dijiste. Acá no lo ¿Acá dijiste. no era? Creo que sí, en la reunión. No. En otro lado. Y este hombre decía que cuando Dios lo llamó y todo, tenía su mujer que es su mujer. Vamos a usar el término que usaba el otro día. Era piedra. Piedra para su ministerio era carga. No podía. ¿Por qué? Porque su mujer no. Y oró. Oró, Señor, si vas a hacer el tropiezo, si no es para mí, yo no quiero hacer nada indebido. Obrá, corre a esta mujer. ¿Y sabes lo que hizo Dios? La corrió. Así es. Tenemos que llegar a eso. ¿Tenemos que orar de esa manera? Sí. En otro contexto, no solamente en el plano matrimonio, esposo, una vez oramos por alguien que hacía maldades, un brujo, contra la iglesia y demás, y empezamos a orar. Y
y hacía la vida imposible y empezó, bueno, Señor, transfórmalo, Señor, que se arrepienta, Señor Señor otro, si no, arranca. ¿Sabes lo que pasó? Para la gloria de Dios, todo se transforma. Entonces, no te digo que ahora, bueno, sí, ahora, no, te digo que perdonar no es aceptar y no es excusar al otro. Sí, el otro puede tener debilidades. Las debilidades son las muestras de mi fruto de arrepentimiento, de que yo quiero cambiar y me cuesta. Entonces, cuando yo quiero cambiar y me cuesta, ahí está Dios para ayudarme. Entonces, ahí sí, yo tengo que dar chance a Gabriela, o Gabriela me da chance a mí, de que Dios me siga transformando. Porque yo puedo tener un montón de defectos, pero ella también tiene un montón de defectos. Vos también tenés un montón de defectos. Cada uno de nosotros tiene un montón de defectos que el otro también me tiene que soportar y me tiene que soportar. Pero hay cosas que son aceptables y hay cosas que no son aceptables. Entonces, el mito de perdonar es aceptar y bancártela. Hermanos, quiero decirles esta noche que no es así. La palabra de Dios no dice eso. Proverbios 22:3 dice, el prudente evita el peligro, salve de seguro. Amén. Si muchas veces nos han enseñado que es así, han manipulado con este mito que no es así. Lo dice la palabra, no lo dije, no se me ocurrió a mí de seguro. Lo hemos experimentado y lo hemos vivido nosotros en un montón de situaciones. Pero es difícil, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil entender esta parte. Pero bueno, este era el cuarto punto. Pero tengo que empezar por esto porque sabía que después por ahí no llego siempre al mismo punto. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto es lo que Dios nos dice que es el perdón. Esto es lo que Dios nos habla. Sí, no nos podemos comparar como Dios perdona. Pero sí Dios, muchas cosas, Dios nos perdona. Hay algo que Dios nos perdona. Y hagas lo que hagas, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, si a eso Dios nos perdona, haciendo Dios no se da, no negocia con eso. Y no es bueno, lo excusa, bueno. No. Hay cosas que para Dios es sí y no. Hay cosas para Dios son aceptables y no aceptables. Dios ama al pecador, pero Dios nos ama al pecado. Dios ama, una vez le dije esto a alguien, Dios no está de acuerdo con el maltrato, pero ama al maltratador. ¿Sí? Dios no está de acuerdo con la infidelidad, pero ama al infiel. Dios no ama la muerte, el homicidio, el robo, pero Dios sí ama a aquel que lo comete. Entonces, muchas veces decimos, bueno, como Dios lo ama, entonces yo lo tengo que soportar. No, pará. Así como Dios no ama eso, nosotros tampoco tenemos que amar vivir en esa situación. ¿Cuántos de ustedes les gusta vivir bien? A todos. Sí. ¿A todos? Ya. Hay momentos en nuestra vida que a veces estamos mejor y peor, a veces tenemos momentos más tristes, más buenos, pero ¿te bancarías porque alguien alguna vez te dijo tenés que aceptar esto que elegiste y vivir el resto de tu vida en una vida de maltrato? No. Ninguno de nosotros tiene que aceptar eso. Por eso me fui. Tendría mucho más para hablar sobre este punto, pero seguimos al segundo punto. Oro para que el Señor... -5. Oro para que Dios en este punto te pueda hablar y te pueda ministrar. Oro para que en este punto, en este primer mito que muchas veces nos han enseñado, podamos que la palabra se te sea revelada en tu corazón y en tu espíritu, para que lo que yo te diga no es algo que se me ocurrió, sino es algo que hemos experimentado, que es algo que lo hemos vivido. No te digo algo que, gracias a Dios,
no tuvimos nosotros situaciones así entre nosotros, pero sí hemos experimentado con personas muy cercanas a nuestras situaciones así. Y siempre nuestra decisión, siempre nuestro consejo y nuestra ayuda y nuestras palabras era esto. No, hasta acá. Estas cosas sí vamos a seguir orando. Esto no es soltarle la mano y bueno, arreglártela. No, seguir orando para que la persona pueda ser restaurada, para que la persona pueda ser transformada, pero no voy a seguir con otro punto porque no vamos a ni siquiera empezarlo, pero sí quiero dejar en claro el fundamento de esto. Tiene que ser así. Tenemos que entender de que es así. Una vez teníamos unas charlas y se hablaba sobre estos temas, no en particular esto, pero hablaba sobre el abuso. Y en un momento se dieron unas enseñanzas, se daban unas charlas a través de la palabra, y después se daba un tiempo a hacer preguntas anónimas. Entonces escribían los papeles y llegaban al que estaba dando las charlas y las enseñanzas, y esa consulta iban respondiendo. Esto es lo mismo que yo le doy ahorita, les doy una hojita a cada uno, ustedes hagan una pregunta, una consulta, y después la ponemos toda en una hojita, sin nombre, sin nada, simplemente para hacer una consulta. Y estábamos hablando del abuso y alguien le preguntó, ¿qué debo hacer si la persona que está conmigo está abusando de mi hija? Y yo lo sé. Y me dijeron en otro lado de que en algún momento va a cambiar. Cuando leyó esto, esta persona, por primera vez pude ver la ira de Dios en el rostro de esa persona. Dijo, esto esto Dios no quiere. Esto así no. Denúncielo. Denunciarla si es mujer, denunciarlo si es varón. Y salí de ahí. Salí de esa situación porque no. Y yo cuando escuché eso, ahí se me cayó un montón de conceptos, mitos que teníamos. Por eso no me costó después hablar hoy de lo que es perdonar y qué es aceptar y qué no es aceptar. Entonces, cuando entendí eso, sí entendí de que Dios puede transformar la vida de esa persona, pero Dios no quiere que la familia siga sufriendo esa situación. Por eso muchas veces nos ha costado entender de que no tenemos que aceptar ciertas cosas. Aún en la iglesia hemos aceptado cosas, hemos permitido cosas en la iglesia, hemos excusado. ¿Y por qué? Si Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, pero demuestra fruto de arrepentimiento. Si no demuestra fruto de arrepentimiento, Dios se va a encargar, pero nosotros no tenemos que soportar y excusar ya situaciones que sabemos que están haciendo mal. Yo no puedo aceptar y excusar. Yo la tengo a Gabriela en la iglesia y Gabriela me sigue maltratando y sigue dañando personas en la iglesia. Diciendo, basta. Se acabó. Te voy a orar por vos para que te voy a mandar a otra iglesia y se la arregle. No. Orar y hablarle para que Dios obre. Y si no quiere orar, Dios se encarga. Entonces, nos han enseñado a aceptar. No, hay ciertas cosas que sí. Samuel está creciendo y se va a equivocar, y bueno, hay que soportarlo, hay que enseñarle. Pero si ya es un deportista de dañar y maltratar en un momento, haciendo bajo. Miren cómo cambia el amor, pero sigue siendo amor. Yo tenía un pastor que decía cuando las cosas no iban, vamos a hacer un poquito más gracioso. Vení, Samuel, vamos hasta allá hasta el fondo, vamos a hablar nosotros. Cuando te llevó para allá, se iba todo el amor de Dios. O el amor de Dios fluía de otra manera. Apariencia de hombre. ¿Por qué? Porque había ciertas cosas que ya no eran aceptables. Hay ciertas cosas que en nuestra vida no tenemos que aceptar y tolerar. Sí tienes que perdonar, pero no te voy a excusar más. Disculpame, pero hasta acá. Y lo mismo que hacemos
en nuestra intimidad, lo mismo que hacemos en nuestra casa, lo hacemos en la iglesia. Yo cuando empezamos, yo con esto termino, dije algo, cuando nosotros comenzamos como iglesia y demás, yo dije estas cosas. Yo he vivido un montón de cosas en la iglesia. Vi un montón de cosas, buenas, malas, y cosas, para mi entender, para mi experiencia con Dios, conforme a la palabra, son cosas que no. Son cosas que no. Y esas cosas no las voy a tolerar. Tengo todo el amor de Dios. Pero hay ciertas cosas, como esta, un montón de cosas, que no. Vamos a orar para que Dios transforme, te vamos a dar chance, pero si hay ciertas cosas que no, no. Mi lema de la iglesia era, una vez alguien por el pastor se lo dije, o Matías, o alguien, diciendo, la cruz es para todos, decía. Entonces la cruz es para todos significa todos. Pero eso todos no significa que voy a tolerar y aceptar un montón de cosas porque me lo enseñaron así. No. Hay ciertas cosas que no. Pero hay ciertas cosas que cuando nosotros aprendemos a perdonar y a orar para que la persona sea transformada, Dios lo va a hacer. Pero hay ciertas cosas que ya en tu vida no tenés que aceptar y tolerar. Tenés que perdonarlas. Sí tenés que soltar el perdón. Sí tenés que perdonar para que Dios comience el proceso de libertad, no solamente en tu vida, sino en la vida de la otra persona. Porque tal vez la otra persona está enferma en esa situación y necesita a veces un baño de realidad. Entonces ya cuando dijiste hasta acá y ya hasta acá, y tal vez cambia. Y si no cambia, orá, bendecilo y que Dios encargue. Pero evita el peligro. El prudente evita el peligro. Decía un profeta muy querido para nosotros en un tiempo, corre por tu vida. Corre por tu vida. Y muchas veces hubo personas que lo hicieron y no fueron entendidas. Muchas veces hubo personas que tomaron esta decisión y como nos habían enseñado que eso no es así, fueron mal vistas. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión correcta. Gloria a Dios. Porque han tomado la decisión correcta. Entonces, con el tiempo me di cuenta de que tal vez el equivocado fui yo, de no haber entendido que había tomado la decisión correcta. Oro para que Dios te dé claridad, te revele esta palabra. Sé que hemos empezado, yo dije lo que hace un par de juegos, vamos a empezar a hablar de cosas mucho más profundas, cosas que nos van a venir a confrontar aún los mitos que nosotros creemos que son así, aún verdades que para nosotros eran así, que para nosotros era así, y a la luz de la palabra Dios nos está diciendo otra cosa. Si alguna vez yo vengo a decirte algo y no tengo argumento, fundamento en la palabra, cuestionámelo, llamame la atención. Pero yo cada vez que vengo y te suelto algo, a ustedes, en el lugar que estoy, a donde voy, si digo algo y está conforme a la palabra, no me puedo equivocar porque me voy a seguir equivocando, pero sigo aprendiendo. Pero si en algo estoy tranquilo y seguro en mi corazón que todo lo que preparo está conforme a lo que Dios nos dice a través de sus palabras y a cosas que nosotros hemos vivido y experimentado. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por esta primera parte. Señor, sé que el hablar del perdón es algo fuerte. A veces lo damos por sentado, a veces lo damos por ya hecho en nuestras vidas, pero hay un montón de situaciones que nos siguen atando. Hay un montón de cadenas invisibles o que quisimos dejar de ver en nuestras vidas que siguen estando ahí. Y muchas veces la libertad de esas cadenas es a través del perdón. Yo sé que hemos escuchado y hemos aprendido por mucho tiempo lo que es el perdón, el perdonar. Pero oro, Señor, para que lo que tú nos hables en este tiempo sea revelado a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que traiga convicción de esta tu verdad. Señor, que caiga todo mito, Señor, como dije, todo mito que
que carece de argumento de verdad. Amén. Porque tu palabra es la que nos hace libres, dice tu palabra. Amén. Es tu verdad la que nos hace libres. Amén. Sí, Señor. Señor, y cuando desatamos tu verdad, ahí está la verdadera libertad. Oro, Señor, para que esta palabra, oro, Señor, para que tu Espíritu Santo se esté revelando en cada uno de nosotros. Amén. Así como tenemos que perdonar y no aceptar situaciones, hubo otros que tuvieron que perdonarnos y no aceptarnos. Tuvieron que dejar de tolerarnos y tuvieron que dejar de excusarnos, Señor, a nosotros mismos. Amén. Oro, Señor, para que nosotros también podamos ser ese canal y ese instrumento en este tiempo. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé que este punto, esta primera parte es fuerte. Sí, amén. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tú nos des la capacidad Amén. Trata. de que esta palabra se siga revelando y se Amén. Sí, Señor. siga trayendo luz a nuestro espíritu y a nuestro Amén. corazón. Sí, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra nos hace Gracias, mi libres. Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.